¿Qué tal amigos de Mesfer? Muy buenos días, tengan ustedes. Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Conociendo a Mesfer. El día de hoy, señores, tenemos un invitado de alto calibre, por así decirlo, ¿no? Tenemos por aquí al buen ingeniero Alexei. Es nuestro primer invitado fuera de México. Él es un ingeniero que trabaja o radica parcialmente en Guatemala, pero pues bueno, más bien, Alexei, ¿cómo estás tú el día de hoy? Bien, saludos desde Guatemala. Estoy en lo que es la ciudad de Guatemala y me desplazo en lo que es todo lo que es la República, más me desplazo también en la parte regional por situaciones de trabajo. Perfecto, ok. Entonces, pues mira, ya por ahí tuvimos una charlita previa, pues casi como en todos los capítulos, pues vamos, tenemos un pre para que más o menos el invitado se suelte un poco y ya tenga un poquito más de ganas de hablar. Cuéntanos un poco, ¿quién es Alexei? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde radicas? ¿Cómo te desempeñas? ¿Qué estudiaste? Lo que tú quieras, adelante. Perfecto. Vamos a ver por el principio. Soy ingeniero agrónomo. A nivel de preparatoria, tengo una carrera de agronomía. Aquí es perito agrónomo. Estudié en la Universidad Nacional de Guatemala. Tengo una maestría en nutrición vegetal. Estuve dando clases durante 10 años en una preparatoria técnica que tenemos aquí en Guatemala. Luego me voy hacia lo que es ventas. Estoy durante 10 años en una compañía de ventas, una compañía transnacional Ujú. está basada en Francia. Luego me incorporo a lo que es el liderazgo en nutrición vegetal y estudios de suelo para lo que es el gobierno de Guatemala y pues tengo 2 años ya para una empresa privada donde estamos generando opciones de nutrición para la región de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. En eso estoy liderando el proyecto de nutrición para la compañía Agrocentro aquí en Guatemala. Perfecto, pues bueno, justo como lo mencionas, por ahí Mesper tiene el placer de trabajar con Agrocento ya desde hace tiempo. Entonces, eres ingeniero agrónomo de profesión, ¿verdad? Exacto. ¿De dónde nace este gusto, Alexei, o por qué estudiar agronomía, no? Siempre creo que es nuestra pregunta base, ¿por qué decidiste estudiar agronomía? Cuéntanos. Nací en una comunidad agrícola, una comunidad urbana agrícola y obviamente la parte del cultivo de caña, la parte de lo que era cacao, la parte de lo que era algodón en su momento, se miraba mucho, entonces ahí estaba ese deseo de estudiar. Me voy a estudiar a un instituto donde estaba internado, estoy 3 años y luego pues me traslado a Guatemala. Yo creo que esa es la situación, yo creo que venimos de un sector urbano rural y entonces este es el deseo de estudiar agronomía. Y después dices que una maestría en nutrición vegetal, ¿no? Creo que por ahí también habíamos coincidido un poquito en ese aspecto, pues un servidor también está en los mismos pasos que tú, pero cuéntanos cómo te fue ahí. Al momento que yo termino lo que es la ingeniería, la licenciatura en ciencias agrícolas, me voy a estudiar, me voy a trabajar al sector caña de azúcar. Y del sector caña de azúcar hubo una oportunidad para aplicar a la Universidad de San Carlos, que es la Facultad de Agronomía, la Universidad Nacional de Guatemala. Estoy durante 3 años y hay una aplicación para poder ser catedrático de los cursos de edafología, fertilidad de suelos, conservación, que era donde yo había sido auxiliar y entonces aplico, estoy durante 10 años y en esa situación de ser profesor, de ser catedrático, me da la oportunidad para poder estudiar la maestría. Yo creo que fue más que todo por eso mismo, por la profesión que estaba desarrollando y lo que necesitaba era pues trasladar conocimientos. En esa oportunidad también hay un proyecto de suelos, de taxonomía de suelos acá en Guatemala y me dan la oportunidad también de pausar mi trabajo en la parte de la Escuela de Agricultura y me voy durante 2 años a hacer lo que es una pasantía, un posgrado en lo que es Colombia y venir a generar el desarrollo de estudios de suelos para 3 departamentos de Guatemala. Eso es lo que me motiva a la parte de estar en la parte de suelos, en la parte de nutrición. Qué padre, ahora sí, creo que por ahí para homologar un poquito el término, el departamento allá con ustedes en Guatemala o Colombia es lo mismo que para aquí en México es un estado, ¿no? Ahí Exacto. para la chavalada que Eh, nos escucha que no vaya a decir, "Ay, ¿cómo que departamento? Pues de qué o qué, ¿no?" Sí, sería un estado, solo que obviamente Guatemala es 10 veces menos que México y un estado
en en lo que es México, sería casi el país de nosotros. Hay que decirlo, ¿no? Yo creo que la gente por aquí se ubica lo que es Jalisco o Chihuahua, Coahuila, pues sí sería más o menos la misma extensión de superficie de lo que es Guatemala, pero fíjate, ese es un punto muy importante, Leche. ¿Cuál es la parte productiva fuerte en Guatemala? ¿Qué es lo que distingue a Guatemala, digamos, por ejemplo, de México? Que aquí pues nuestro principal cultivo de interés es el maíz, ¿no? Hoy en día estamos teniendo entradita con las berries, con algunas verduras, hortalizas, el aguacate principalmente para exportación. Pero cuéntanos, ¿qué se produce en Guatemala? ¿Cuál es tu fuerte allá en Guatemala? Podríamos decir dos aspectos. Primero, te diría la parte del sector exportador, lo Ujú, que va hacia Estados Unidos, hacia lo que es Europa. ujú, Estaríamos hablando de los melones, estamos hablando de melones tipo Harper, también hay melones tipo canario, piel de sapo. Eso sería como el segmento de exportación. En la parte de sandía tenemos sandías triploid, que son de exportación. Tenemos también mucho lo que son los mini vegetales, mini zanahorias, ciclo de cultivo de 85 días, zanahorias de color naranja, blanca, crema, morada y amarilla. Son los que nosotros exportamos. También se exporta lo que son zucchinis o calabacitas, ujú, como ujú. se dice en lo que es México. Sí. Esos serían como los segmentos café. Tenemos mucho café de exportación. Exportamos café, mango, exportamos también lo que son cítricos. Y ahora en el segmento para consumo local, también tenemos melón, solo que es el melón Cantaloupe, que es el Western Shipper, el que antes se exportaba acá, ahora es solo para segmento local. Está lo que es sandía diploid, que es una sandía más pequeña, es una variedad. Tenemos maíz, somos obviamente región mesoamericana, la cultura del maíz la tenemos pues, bastante anotada. No tenemos nosotros siembras de maíz del tipo de que tengan transgénicos, no tenemos, guardamos todavía la semilla de nosotros, sí hay variedades, hay híbridos, pero no semillas transgénicas. Tenemos también lo que es whisky, es muy importante, comemos whisky, que me recuerdo cuando fui a México, decían, pero ¿qué es el whisky? Es el chayote Ah, ok. el chayote de México. Comemos zanahoria, nuestro tipo de zanahoria es un poco más grande de lo que lo que se consume en México. Nuestra zanahoria es tipo Berligum, estamos Ujú. hablando de 30, 40 centímetros de longitud, entonces sí son más grandes. Comúnmente, o bueno, la publicidad que uno ve por ahí en internet siempre catalogan a Guatemala como el país de los volcanes. Son 48 volcanes, son 7 activos. Ok, eso, Son esos 7 objetivos. activos, pero sí tienes, y hay muchos que están cerca en lo que es el centro del país. Los volcanes tienen una condición, la parte del vulcanismo, cuando tienen más dacita, que es un mineral, Ujú. son volcanes que la lava solo sale el cráter y se desparrama, mientras que cuando tienen más riolita son más explosivos. Wow. Pues ese es un punto que hay que destacar porque recordemos que en todas las cuestiones agronómicas pues es muy importante la elevación que tenemos respecto al nivel del mar. Ahí es donde tenemos las adaptaciones de los cultivos. No es lo mismo un cultivo de subtrópico o de trópico que está, que te gusta, de 0 a 500 metros, ya lo que viene en las partes más altas de, digamos, más de 3000 metros sobre el nivel del mar, o desde 2000 que ya se le considera, nosotros lo llamamos algo como valles altos. Sabemos principalmente que el país número uno en producción de maíz transgénico es Estados Unidos, ¿no? Él es el que más le mete esa situación. Aquí en México, pues manejamos principalmente lo que son híbridos, que son líneas puras de maíz que se cruzan entre sí para tener un poquito más de productividad, tener un poquito más de resistencia a enfermedades. Sin embargo, aún conservamos también esa cultura o tenemos toda esa diversidad cultural de más de 52 razas de maíz que podemos encontrar aquí en México, pero me llamó mucho la atención que tú mencionas que en Guatemala es casi puro criollo, ¿no? O sea, casi no meten ni transgénico ni híbrido. ¿Por qué? Es cultural. Si tú estás en la parte de los valles, las montañas, agricultores que son de pequeñas parcelas, son muy minifundios, estamos hablando de 400 metros cuadrados, que dirás es una porción muy pequeña, 400, 1000 metros cuadrados. Ellos usan variedades, es de ellos mantener
su maíz, escogen las mejores mazorcas, los mejores granos. Ahora, si nos vamos hacia lo que es la parte de los lugares de costa, la parte de la planicie costera del Pacífico, que estamos hablando de entre 0 a 200 metros sobre el nivel del mar, ellos sí usan híbridos. Los de mayor extensión usan híbridos, los de menor extensión usan variedades. Usualmente para crear un híbrido, lo que se nos menciona en la literatura, desde lo más básico que menciona el CIMIC, es que se requiere aproximadamente de 5 a 7 años para liberar un solo híbrido. Pero en este caso, lo que nos menciona Alexei, de estar sembrando su variedad y estar escogiendo las mejores mazorcas ciclo tras ciclo, ese también es un proceso de mejoramiento genético. Se le conoce como selección masal. No lo podemos llamar como una masala estratificada, porque los agricultores supongo que no hacen división de bloques y en este bloque es esta, en este bloque es aquella, sino que ellos sobre toda la superficie únicamente agarran lo más bonito, lo que más les conviene, lo que mejor se adaptó y eso es lo que están repitiendo ciclo tras ciclo. Entonces, si hay variabilidad y si hay un pequeño mejoramiento. Nada más que si nos dedicáramos a mejorar de este modo, la variedad de maíz tardaría entre 15 a 17 años para poderse liberar. Caso contrario, las altas tecnologías que nos permiten sacarla cada 4, cada 5 años. Perfecto. Y decirte que esas variedades son de ciclo largo. Acá estamos hablando que vamos desde 170 a 210 días. O Ok. sea, son lugares fríos. Mientras que la parte de los híbridos estamos alcanzando en 90 a 100 días ya la cosecha. O sea, 100 son, días. son situaciones culturales. 90 a 100 días acá. Ok, eso está impresionante. Fíjate que aquí tenemos dos contrastes, ¿no? Todo lo que es la parte de subtrópico, entre 100 y 120 días tienes cosecha de maíz. Pero aquí en la zona Bajío, que es como que la zona más reconocida en producción de maíz, estamos hablando sobre 180 días a cosecha para obtención de maíz grano, ¿no? Yo supongo que es por esa diferencia de alturas que tenemos respecto a la zona que tú nos mencionas, ¿no? Recuerda de que son dos aspectos importantes. Uno es la latitud, estamos más cercanos hacia los polos, nosotros estamos más a los trópicos, y lo otro también, lo que es la altitud. Una planta se manifiesta de forma diferente en cada una de las regiones. Nosotros, nuestros melones tienen un buen grado de azúcar. Nosotros le decimos grados Brix. Sí, Estaríamos hablando que puedes alcanzar entre 10, 12 hasta 13 grados Brix. Mientras que esa misma variedad, ese mismo híbrido sembrado en California, te está dando el mismo híbrido con el mismo manejo, te da 14, 16 hasta 17 grados Brix. ¿Qué está pasando? Que los deltas de temperatura que hay, cuando hay el tema de mucho frío en la noche y mucho calor en el día, te genera concentración de azúcar más rápido. Como nosotros estamos más tropicales, ese delta de temperatura no se da mucho. En tu país podría ser de que en el área de Chiapas, melones de ahí no concentren tanto azúcar como están en los estados del norte, que tienen esa situación de semiáridos. mientras más cercano al Ecuador, las plantas tienen un comportamiento. Mientras más acercado a los polos, se tiene otro comportamiento. ¿Sí? ¿Puedes ahondar un poco más en ello, Alexei? En el anterior trabajo yo estaba en una compañía netamente semillerista y lo que dijiste es perfectamente cómo es que las velocidades de selección de nuevas variedades, nuevos híbridos se generan es porque tenemos mucho el aspecto de marcadores moleculares como también los cultivos in vitro. Eso nos acorta mucho los periodos para generar nuevas variedades. Chiapas se parece mucho a nosotros, a Guatemala, porque somos bastante húmedos, son bastante húmedos. Si ustedes miran los cultivos en el área de Chiapas son mucho más violentos, más rápidos en generarse por el calor y por la humedad, pero también los ingenieros en Chiapas necesitan batallar con lo que es las enfermedades, muchas enfermedades, mucho virus, muchos hongos, mientras que en la parte del norte lo que necesitan ustedes batallar más es con lo que es la humedad, el manejo del agua, el manejo del fertilizante, focalizado el manejo agronómico. En cambio, en lo que es la parte donde tenemos más humedad, vamos a tener mucho más variables en trabajar. Recordémonos que una planta es un ser vivo y el ser vivo viene en función de su herencia, que es el genotipo, o sea, qué es lo que el genetista nos dio en esa variedad, en ese híbrido,
pero también está lo que es el aspecto del fenotipo, las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales ayuda a generar mayor producción, como también puede cambiar la forma. El fenotipo de una planta es igual a la genética con la interacción con el medio ambiente, ¿correcto? O sea, esa es una Perfecto. regla básica de genética. Entonces, un punto que nos menciona Alexei es cierto, todas las plantas son seres vivos, pero hay veces que nos olvidamos de eso porque entra el interés monetario, porque a final de cuentas la agricultura sabemos que es un negocio. Siempre hay que recordarle a los agricultores que ellos son pequeños emprendedores o pequeños empresarios de solo buscar el interés monetario es lo que nos hace errar en nuestra productividad y es lo que nos está haciendo que nos acabemos un poco el aspecto del suelo. ¿Qué es el suelo, Alexei? ¿Cómo entiendes tú el suelo? Para empezar, ¿no? Vámonos desde lo básico. Cuando le decían a uno, ¿qué es el suelo es un organismo vivo que se compone de la capa suelo, subsuelo y roca madre, decían a uno, que era el perfil. Ya cuando uno va avanzando se da cuenta esa interacción que hay de los organismos bióticos, que son los microorganismos, los hongos benéficos, los hongos fitoparasíticos, las levaduras, los actinomicetes, los nemátodos, no todos son fitopatógenos, no todos son malos, porque hay nemátodos que no tienen estilete. Y todo eso genera de que haya una interacción en los primeros 20, 30 centímetros de suelo, que nos está generando esa vida para que entonces estén todos los nutrientes ahí disponibles para la planta. Y esa diferenciación que se está generando porque el agua está moviendo esos nutrientes, ese suelo, hace que entonces vaya generando la segunda capa que nosotros nos decían. Ya ahí cuando nosotros ya estamos en la parte de, en la prepa, nos decían, sí, hay un horizonte mineral que es la capa arable, y hay otro horizonte mineral que es el producto de la sedimentación de las partículas de arcilla. Ya podemos ver nosotros que ese horizonte B tiene mucho más arcilla que el horizonte primero. El primer horizonte es más orgánico, más oscuro, de mucha más vida, más poros, mientras que el segundo horizonte ya es un poquito más masivo, ya su estructura de suelo ya no es granular o es migajosa, no es suelta, sino que ya empieza a haber bloquecitos, hay columnas, y luego está lo que es el material que le da origen, que sería ya sea un horizonte de roca madre o puede ser un material masivo como una ceniza volcánica, donde estamos nosotros en los volcanes. Acá te quisiera decir algo sobre el suelo. Y esto te lo voy a decir con un ejemplo de un agricultor. Él nos distribuye productos y él tenía problemas con una su parcela, Uh -huh. tenía café y aguacate, que decía que no crecía. Lo que hicimos, pues por la naturaleza, le pedía a mi técnico que hiciera un agujero, nosotros acá le decimos calicata, para ver el perfil del suelo. Entonces profundizamos 1,20 centímetros de profundidad, un largo de 1 metro y un ancho de 1 metro para poder ver. Y yo le decía, necesito que estés tú y que lo hagas tú, no por ponerte a trabajar, sino porque quiero que me digas en qué momento sientes variación del suelo. A los 42 centímetros se puso duro y a los 63 dice que estaba demasiado duro, que le costó demasiado llegar. ¿Qué es lo que pasó ahí? Había una estructura masiva, el horizonte sí era una estructura masiva, por lo cual esa planta de café, esa planta de aguacate que va a estar ahí, solo tiene 63 centímetros para generar su profundidad radicular. ¿Qué va a pasar? Eso es el talpetate, no sé si en México le dicen talpetate o le dicen talpetate, ¿cómo? Tepetate creo que le dicen, la parte Tepetate. dura. Sí, tepetate. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando lleguen las raíces ya no van a profundizar, se van a ir de forma lateral. Y el problema mayor es de que cuando haya filtración de agua ya no va a haber corrimiento, entonces puede haber problemas de hongos. Solo con hacer un agujero, poder ver cómo es el perfil, podemos realizarlo. Pero ya esa profundización a lo que llegó Alexei, créanme que son cosas que ya uno ve hasta que está en un posgrado. Parte mineral, parte de aire, parte de agua y materia orgánica, ¿no? Que es como que siempre el pastelito que nos dibujan del suelo. Muchos doctores o muchos investigadores ya te definen el suelo como un fluido. Para que la planta pueda estar sobreviviendo en el suelo o esté jalando agua y minerales, debe de tener agua. Entonces, por eso dicen que el suelo es un fluido que tiene vida, está lleno de microorganismos y se puede dividir en diferentes secciones u horizontes. Utilizamos insumos fitosanitarios o agroquímicos
que básicamente es, le ponemos en la torre al suelo, ¿no? Empezó un movimiento sobre la agricultura regenerativa. Yo creo que sí has escuchado sobre ella, ¿no? Eh, La vida es un balance, Juan Pablo. La situación de que el aspecto orgánico no nos va a proveer la cantidad de minerales necesarios tan fuerte. Lo que nos hace es mejorar la estructura del suelo, mejorar la calidad del suelo. Necesitamos de ambos, tanto la parte mineral que viene de los fuentes inorgánicos como la parte orgánica, que es la que va a permitir que nosotros tengamos ese almacenamiento. Me llevaron a mí a ver, fue una plantación de ornamentales Ujú. y indicaban de que los análisis de savia indicaban de que teníamos menos calcio que el testigo y estábamos usando un producto que ustedes nos los traen. Cuando yo les digo, es que el calcio no está en la savia, está en la hoja, está en el tallo, está en la estructura. Vean ustedes qué tallo el que tienen donde están usando Maxicrop. Miren ustedes la hoja que tienen, muy robusta. Y los hice caminar que vieran eh, mosca blanca y había más mosca blanca en el testigo porque era una hoja no con mucho pectato, en cambio el otro tenía pectato. Cuando hicimos ese clic se dieron cuenta cómo conociendo nuestro cultivo, conociendo nuestro suelo, conociendo nuestro fertilizante, tenemos la maximización. Y ahorita los agricultores felices y contentos saben utilizarlo. Yo creo que es importante que tengamos eso. La planta es, como tú dijiste, es un fluido, es un organismo vivo que necesitamos manejarlo. Aquí tenemos, no sé, muchos agrónomos o muchos técnicos de campo, Alexei, tienen esa idea con el simple hecho de tú ver la parcela o ver el suelo, ya puedes decir qué tipo de suelo es o qué tipo de situación estás trabajando, ¿no? Muchas veces tenemos ese tabú de que con ver ya queremos decir todo, o sea, sin análisis, sin investigar, sin profundizar. Claro, Juan Pablo, tienes toda la razón. Y fíjate que mucho es la observación. Yo creo que cuando somos agrónomos, ingenieros agrónomos recién graduados, creemos que no las sabemos todas. Más, sí. Pero lo que sí es cierto es que el caminar en el campo, estar con el agricultor, escucharlo a él a veces nos da como la pauta qué hacer. Es escuchar y entonces ya nosotros con el conocimiento que llevamos, pues encauzarlo. Sí, es que básicamente en agronomía todo lo vemos. Pasamos de grafología, vámonos a la cuestión de fitopatología, ¿no? Fitopatología o deficiencias nutrimentales, recordemos que hay signos y síntomas, ¿no? ¿Qué son los signos? Pues básicamente es lo que tú ves, lo que puedes apreciar dentro del organismo que te interesa, lo vemos más los médicos veterinarios y los agrónomos. ¿Y qué son los síntomas? Lo que el paciente te dice que siente, básicamente, ¿no? Es que me duele la cabeza, es que me duele la mano. Esos son los síntomas. ¿Qué son los signos? Lo que tú ves. Indagas un poquito más y resulta que a lo mejor tenías una plaga, resulta que a lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es una bacteria, hasta que te topas con un agricultor, me atrevo a decir que tenga 4 años más de experiencia que tú, topas con pared, pierdes confianza. No, tienes razón, Juan Pablo, y sobre lo que dijiste ahorita, muy importante. Con el tema de nutrimental, yo siempre digo que es lo último que tenemos que ver. Primero tenemos que ver si es una plaga, si es una enfermedad, si le falta agua, si le falta condición de luz, pero eso es lo último que, imagínate, y yo que estoy en el tema de nutrición, que es mi fuerte, eso es lo último que yo indico. Una situación puede ser, imagínate que está amarillento un cultivo y es un parche y tú tienes fertirriego. Entonces no puede ser una situación que le falte nutriente. Ahí es una situación de alguna enfermedad, una plaga, porque un parche es algo, es radial, mientras que cuando nosotros tenemos fertirriego van a ser lineales las deficiencias y por lo general siempre se dan en lo último. Claro, Juan Pablo, tú ya llevas unos 5 o 6 años de haberte graduado, yo llevo muchos más años, entonces nos da esa experiencia, nos da el poder platicar primero, escuchar para tomar una decisión. Apenas tengo 3 años de experiencia en campo, pero pues ya que afortunadamente donde uno trabaja te mandan para aquí, te mandan para allá.
Cuando vayas a checar un cultivo, y apúntenlo, chavos, lo último que debes de pensar es una deficiencia nutrimental. Bien puesto sobre la mesa lo que nos dijo aquí en Inge Alexei. Vamos a dirigir un poquito más la plática, Alexei, hacia esa parte nutrimental. ¿Qué es lo primero que debes de ver con cuestiones de una deficiencia? Ya ya es descartado que sea plaga o enfermedad, me dices, ya cuando vas a ver si es nutrimental, de eso Ajá. me dices. Primero, ¿qué tipo de clorosis se está manifestando? Si tú tienes una clorosis que vaya sobre venas, una clorosis que va sobre venas, que nosotros decimos intervenal, entonces tú tienes que pensar en dónde apareció primero. Si aparece en las hojas viejas o en las hojas en el tercio inferior o está apareciendo en las hojas del tercio superior. Si tú vienes y dices, bueno, apareció en las hojas viejas, eso quiere decir que ese nutriente tiene la capacidad de movilizarse, de salir de la hoja anterior y va a irse a los puntos de crecimiento, porque ahí necesita generarse. La planta está haciendo eso, está translocando, decimos. Ok, si es así, entonces nosotros decimos, es un elemento que tiene esa movilidad, Ujú. magnesio. Si nosotros venimos y miramos que no, que en las hojas viejas esa clorosis entre venas intervenal no se mira en las hojas viejas, sino que se está manejando en las nuevas, bueno, entonces estamos diciendo que es manganeso. Entonces ya como que vamos contrastando, ¿verdad? Tú dijiste algo, la parte de pigmentos, si nosotros venimos y miramos en las hojas pigmentos de color rojizo, entonces ya estamos orientándonos, aquí lo que vamos a tener es deficiencia de fósforo. La planta va a estar más pequeña, no está generándose una altura necesaria. Dijiste es otra situación muy importante para saberlo, una quemadura. Si la quemadura se da en el borde de la hoja, entonces ya estamos viendo que es una deficiencia de potasio. Para los colegas que están escuchando, hay cultivos muy indicadores y el que ustedes pueden ver en la parte de deficiencia de potasio, muchas, las musáceas, ahí pueden ver cómo es una deficiencia de potasio. Si es clorosis generalizada, o sea, se pone amarilla toda la hoja, perfecto. ¿En dónde empezó? Si empezó en las hojas viejas, entonces es un elemento móvil, es nitrógeno, mientras que si la clorosis fue en las hojas que están cloróticas, son las hojas pequeñas, entonces es la azufre. Si tú vienes y empiezas a ver que la hoja no te está creciendo, los puntos de crecimiento no te están creciendo, entonces puede ser boro como puede ser zinc. ¿Cuál es la diferencia? Mira si esas hojas se vuelven como un ramillete de rosas, ese es un zinc. Ujú. Si esas hojas son pequeñas y también tienen un color, una pigmentación, entonces ya te vas a lo que es pensando en lo que es un manganeso. Las plantas te van diciendo qué es lo que tiene. Solo es de que con nosotros tengamos ese ojo y preguntarle al agricultor dónde ocurrió y qué fue lo que vio. Porque cuando nosotros llegamos, ya puede ser que la clorosis sea generalizada. Ujú. Necesitamos saber cómo inició. Es como un consejo que te doy. Uno piensa que hasta que no está viendo el amarillamiento de la planta es cuando le está faltando el nutriente a la planta. Sin embargo, es el caso contrario. Cuando tú ya ves el signo visual de que está morada, de que está amarilla o de que tiene una clorosis intervenal, es porque la planta ya no tiene nada de dónde agarrar. O sea, básicamente ya se acabó ese nutriente o ese catión y ya la planta lo está expresando, pero ya estás tarde, o sea, ya el corregir en ese punto ya tienes pérdidas de rendimiento, tienes pérdidas de vigor, tienes pérdidas de muchas cosas. Una situación importante en lugares donde hay mucha humedad, donde hay mucho calor, vas a ver que va a haber una velocidad de asimilación tremenda. Entonces está jalando los nutrientes, pero en cierto momento, cuando no está ese nutriente o porque lo está bloqueando otro, ya de cuenta, si hay mucho potasio, va a limitar la absorción de calcio y magnesio, si hay mucho azufre, va a limitar la absorción de nitrógeno y fósforo. Entonces empieza a reducir su crecimiento. No miras una sintomatología, pero ya está causando un problema. Es lo que nosotros le decimos hambre oculta. Ahí es donde nosotros necesitamos monitorear, ¿no? Necesitamos monitorear. Si tenemos equipos para monitoreo, podemos empezar a ver cómo va la asimilación. Y si estamos viendo que se está deteniendo, eso nos está indicando de que está dejando de percibir. Puede ser que esté, pero puede ser que esté bloqueado o no haya. Entonces, esa hambre oculta nos está indicando de que vamos a tener retraso en el crecimiento
y vamos a tener una baja en el rendimiento. Entonces, muy importante lo que dijiste, ya cuando hay sintomatología, ya llegamos a que está con problemas. Hace ratito estabas platicando en tu anécdota que la gente quería encontrar el calcio dentro de un análisis de savia, pero bien lo explicaste. El calcio se va a encontrar en la pared celular de la hoja, del tallo, de la planta. No lo vas a encontrar en altas concentraciones dentro de la savia de la planta, ¿no? Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, por tomarlo, ¿no? El caso del zinc. El zinc sabemos que siempre se va a dirigir hacia los granos, hacia la semilla y no tanto se va a mantener en planta. Entonces, puede que uno esté aplicando el nutrimento en forma quelatada, iónica o sulfatada y haces tu examen y no lo vas a ver. Ah, pero es que tu planta ya está en llenado de semilla, en grano, en llenado de grano. Ah, es que mi planta ya está en llenado de fruto para el caso del calcio, ¿no? O sea, hay muchos aspectos que debemos de considerar si realmente quieres sacarle el provecho a tu análisis. Entonces, yo soy un poco más de la idea de, ¿sabes qué? Yo me baso demasiado con un análisis de suelo. El análisis de suelo te va a decir qué tienes, cómo lo tienes, en qué momento la planta lo va a requerir. Entonces ya, te metes a tu literatura, buscas tu curva de extracción, en base a tu curva de extracción vas a definir tu momento, tu dosis, tu forma y cómo aplicarlo, ¿no? Lo dijiste perfectamente, perfectamente. Es algo importante, lo dijiste, el suelo nos da mucho parámetro, totalmente de acuerdo, y saber en qué momento monitorear, porque puede ser, como tú lo dijiste, monitoreas zinc cuando ya tienes fruto y lo estás haciendo en hoja, te va a dar que tienes bajo contenido. Entonces es como conocerlo. Fíjate que ahorita que me explicas ello, te quiero decir algo, cuando nosotros estudiamos, cuando estudiamos la universidad, estamos hablando del 89 al 92, Ujú. los elementos necesarios para la floración solo eran dos, calcio, boro. Sí. Ahora, como toda la investigación va generando, se da cuenta la importancia del zinc para lo que es la floración. Cómo te hace esa elongación esa elongación del tubo bolínico, ese ensanchamiento del tubo bolínico. Es como que tú vayas en una calle de vereda, en una aldea, una provincia, Ujú. y sales a un freeway. O sea, vas a tener una velocidad de movilización más rápida. Eso es lo que hace el zinc. Como te digo, y todo va como avanzando, yo te lo digo, y es el estar actualizando eso es importante, colegas que están estudiando, colegas recién graduados que nos están escuchando, siempre tenemos que seguir documentándonos, participando, escuchando, porque la tecnología va generando aspectos importantes. Estamos haciendo una evaluación con un producto ustedes nos lo distribuyen, que tiene calcio, boro, zinc, nitrógeno y fósforo. Ese compuesto tremendamente importante, cómo le genera la energía necesaria en la restitución para la floración, cómo se mira la cantidad de flores que se están pegando y con muy buenos resultados. Yo fui a aplicarlo en aguacate. Uno no es todólogo, no lo conoce todo, no conoce todos los cultivos. Y yo fui con un señor de aguacate, después que platicamos con tu persona, y él me dijo, mire, me dijo, ese es su producto, por lo menos me aumentaron unos 200 libras, que serían como 100 kilos. Ujú. Aquí está mi producción. Y me empezó a enseñar qué tanto había pegado. Estaba todavía en fase de canica, sino que estaba muy pequeña todavía, y él ya lo había visto. Y mire, mire la que yo tengo, mire la frondosidad, mire la coloración del follaje, lo lustroso que está. Estábamos viendo el nitrógeno y el fósforo funcionando y calcio, boro y zinc pegando fruta. Como te digo, no todo lo conoce uno Ujú. y el observar, escuchar es importante. Cada día están desarrollando nuevos parámetros o tenemos nuevas investigaciones. Realmente tienes que verlo, tienes que escucharlo y tienes que probarlo, porque eso que tú nos mencionas es súper importante. Dentro de las floraciones, anteriormente se creía que únicamente calcio y boro, se acabó. Pero es muy cierto que hoy en día ya hay muchas investigaciones que te señalan que también requieres zinc, requieres algo de molibdeno
Y yo me atrevo a decir que también juega su parte importante el nitrógeno y el fósforo, porque hay todavía muchas personas, muchos growers, que cuando la planta empieza cuestiones de floración y fructificación, cortan la fuente de nitrógeno. Yo creo que tú lo has visto. Y en base a lo que yo he estudiado y me sigo preparando, eso es malísimo, porque le estás cortando a la planta su fuente de aminoácidos principal, o sea, o cortan el fósforo, le estás cortando la fuente de ATP que tiene más inmediatamente disponible. Y me decía un compañero cuando estaba yo en docencia, me decía, tenemos que aprender a desaprender. Sí, Mira qué tremenda ese acrónimo. ajá, Y sí es cierto. Y como tú dices, algunos piensan que se lo saben todos y no, el campo es de todos los días conocer, todos los días estamos con una situación nueva que nosotros nos va a ayudar. Y como te digo, tal vez porque yo estuve en la parte docente, y he estado en la parte de ventas y he estado en la parte de investigación, siempre tengo esa situación de aprender. Siempre tenemos que tener ese buen ánimo de aprender. No todos no lo sabemos y todo es cambiante. Eso es lo que yo exactamente. le recomendaría a los colegas mexicanos que están oyéndonos. Si conozco México, por lo mismo que estuve en la transnacional, me tocó ir a lo que es Querétaro, fui al Bajío, fui a la feria agroalimentaria, estuve en Culiacán, en Los Mochis, por ahí estaba la estación experimental. Entonces, las condiciones son diferentes cuando nosotros estamos en la parte del Bajío, cuando estamos en la parte en el norte, los pH son diferentes, las condiciones son diferentes. Ahí están ustedes pensando en las saturaciones de calcio magnesio, mientras que los que son en la parte de Chiapas, la parte sur, están pensando en la acidez, están pensando en calado en un solo país. En algún punto, algunos investigadores han dicho que México lo podríamos partir fácil en más de 4 países diferentes, porque tenemos una gran variabilidad de climas, de relieves, temperaturas, plagas, enfermedades. Perfecto. Tú tienes toda la razón. Así es. Tuve la oportunidad de conocer en la parte tomatera de Comitán, ¿cómo le llaman ahí? Es un ejido, En Chiapas, Independencia. ajá, Sí, Comitán, es Chiapas. sí, en la parte de Comitán de Domínguez, que es la parte cercano ahí. Pero Ujú, mira, una cantidad de tomates tan fuerte allá y las condiciones de virus eran muy fuertes, la presión de virus, la presión de plagas, la presión de enfermedades muy fuerte. Por sí. lo mismo, llovía bastante. No, decirte que pues me gustó mucho interactuar. Hemos interactuado con tu persona a nivel WhatsApp para algunas situaciones técnicas. Muy agradecido. Decirte que para mí siempre va a ser un gusto escuchar. Soy más de escuchar. Obviamente ahorita nos toca interactuar, platicar, pero sí, yo les diría a los colegas que nos escuchan de que lo importante siempre va a ser de que nosotros llevemos una solución al campo. Eso es Sí. importante, la agricultura está esperando eso. Cuando nosotros venimos y logramos poderle darle una solución, hacemos lo que es el efecto ancla. Y ya cuando hacemos el efecto ancla, él va a estar esperando qué más podemos llevarle. Ese cultivo, o esa semilla, o ese pesticida, o ese fertilizante, o ese foliar que nosotros le llevemos y le da una solución, hemos hecho ese efecto ancla para que diga, ¿qué más traes? ¿Qué más? Yo sí veo que tus productos funcionan, ¿qué más podemos hacer? Así Y yo es. les digo, todos aprendemos con los años que tengo yo de estar en la parte de suelo, en la parte de nutrición, sigo aprendiendo todavía. Eso les digo, yo sigo aprendiendo y eso es lo bonito de nuestra profesión. Muchas gracias por el tiempo, Alexia. Yo creo que por ahí que la gente comente, porque yo creo que vamos a necesitar un segundo episodio. Si este podcast lo llegara a escuchar un productor que es de ahí de La Independencia, Comitán, le mando saludos a Marcos Vázquez. Fui a conocer la feria de agroalimentaria de Irapuato, tremendamente, una gran feria. Ahí se mira la grandeza que tiene México. Les digo, es un país muy especial. Yo lo único que les puedo decir a todos los colegas mexicanos, estudiantes, ingenieros, productores, agricultores, son un país muy grande.
Son un país muy grande, son un país de mucho abolengo, de mucha tradición y los felicito. Y qué bueno que hagan esos esfuerzos de estar en el campo, escuchar los podcasts porque aprendemos siempre algo nuevo. Y mi consejo sería que todos los días aprendemos. Y lo más importante, debemos aprender a desaprender. Perfecto, Alexei. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá por ahí que la gente apoye mucho este capítulo y lo podamos hacer próximamente en Guatemala. Vamos a terminar este capítulo. Recuerden que se deben de suscribir a nuestro canal. Síganos, comenten por aquí que quieran el segundo episodio dedicado a las hormonas vegetales. Y nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Alexei, muchísimas gracias. Mil gracias, Juan Pablo. Saludos a Mesfer. Adiós.